Lunes 14 de mayo del 2018, amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en el informativo estelar El Comercio TV, iniciando una nueva semana. Aquí empezamos. Un examen especial de Contraloría establece que el helicóptero adquirido por el Cuerpo de Bomberos de Quito tiene una sobrevaloración de $1.700.000. La auditoría establece que se registran irregularidades en la adquisición de la aeronave. A continuación, un informe completo. Era marzo de 2017 y el Cuerpo de Bomberos de Quito presentaba por todo lo alto de manera oficial la nueva herramienta con la que contaba para atender las emergencias en la capital, un helicóptero de marca Agusta bimotor que le había costado a la institución $2 millones, que la aeronave era traída de Estados Unidos y que según la información era apta para el trabajo en la altura de Quito, aseguraban. Pero un año más tarde un informe de Contraloría demostraría lo contrario. La aeronave no costaba lo que se pagó, no había llegado de Estados Unidos y sus condiciones técnicas no eran las adecuadas. El informe de Contraloría establece que tras el requerimiento del Cuerpo de Bomberos se presentaron dos proformas, una por $2 millones de la empresa Aeromaster de la Florida en Estados Unidos y otra por $2.560.000 de la empresa Aerolacing de Oklahoma, asimismo de Estados Unidos. Ambas empresas enviaron proformas por una aeronave marca Agusta de fabricación italiana y de segunda mano. Al ver que la proforma de Aeromaster es la más conveniente, el Cuerpo de Bomberos se inclina por esta propuesta, firman el contrato y hacen la adquisición. Lo sorprendente es que la aeronave adquirida ya estaba en el país un año antes y que había sido ingresada con el valor de compra de $300.000. Tras la adquisición por parte de los bomberos, la empresa Aeromaster saca el helicóptero del país y lo vuelve a ingresar a los pocos días con una factura de $2 millones. El precio de la aeronave se había elevado. Desde el municipio de Quito se rechaza el informe de la Contraloría. ¿En qué parte podemos comprar un helicóptero por $300.000 si un helicóptero nuevo cuesta $7,5 millones? Por todo esto, la Contraloría establece que en este caso hubo un pago excesivo de $1.700.000. Además, que antes de la compra la Comisión de Adquisiciones no realizó un análisis de mercado para conocer el precio de la aeronave, que 14 implementos del helicóptero no cumplían con las especificaciones técnicas requeridas. Además de que tras la auditoría se establece que el director de operaciones bomberistas como gerente general durante 2 años de la empresa Aeromaster C de Ecuador, que fue la que vendió el helicóptero y que eso representaba un conflicto de intereses. El director nunca se excusó de participar en el proceso. Y estas observaciones incluidas en el informe también son rechazadas por los personeros del municipio. Que causa terrible indignación al Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, que un error, que quiero asumir que sea de buena fe, malinterprete que ha existido un sobreprecio de $1.700.000. Los bomberos somos personas transparentes y lo hemos demostrado en el cumplimiento de nuestras obligaciones y de nuestras responsabilidades. El informe de auditoría establece estas y otras conclusiones de la compra de un helicóptero que terminó costando 7 veces más del valor original. Informó Javier Gallo. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional abocó conocimiento de la solicitud de enjuiciamiento político contra los miembros del Consejo de la Judicatura. En la sesión se definió que el exsecretario jurídico de la Presidencia y de Gobierno de Rafael Correa acuda a comparecer. Esta misma semana los asambleístas Raúl Tello y Esteban Bernal, ponentes del juicio político contra el presidente y vocales del Consejo de la Judicatura, presentarían ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional sus pruebas de cargo. Una vez que se valoren las pruebas, inclusive la valoración de las pruebas tiene que contener una valoración individualizada. Recordemos que cada uno tiene distintas funciones. Ante el pedido del asambleísta Raúl Tello, la comisión también definió que comparezcan ante este organismo parlamentario varias personas, entre estas Alexis Mera, exsecretario jurídico de la presidencia del expresidente Rafael Correa. Determinada fundamentalmente por un documento enviado por parte de él a los jueces de la provincia de Manabí en un caso de una demanda de maestros jubilados en contra del Estado ecuatoriano. Los otros actores solicitados por la comisión serían el doctor Hernán Ulloa en representación de los ex jueces destituidos por Consejo de la Judicatura, del doctor Pablo Cordero Díaz y doctora Sonia Quesada, y el representante de la Human Rights Watch.
Previa a la calificación o no de este juicio político, el presidente, los 4 vocales principales y 4 alternos del Consejo de la Judicatura deberán presentar de manera individual sus pruebas de descargo. En realidad es un juicio no muy usual, digamos, porque son un cuerpo colegiado. Lo más importante es que la comisión debe garantizar el derecho legítimo a la defensa de las personas, así como también analizar cada defensa que se entregue. Sobre la posibilidad de que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio pueda cesar en funciones a los integrantes de la Judicatura, los parlamentarios aseguraron que el juicio político continuará con su cometido. Si el Consejo de Participación Ciudadana procede a cesar a los miembros del Consejo de la Judicatura, esto no quita que la Asamblea Nacional tome procedimiento y proceda con la censura y destitución. Agotado el orden del día, la presidenta de la Comisión de Fiscalización y Control Político, María José Carrión, dispuso a la Secretaría General de la Asamblea notifique sobre las decisiones tomadas a los miembros del Consejo de la Judicatura como a los legisladores proponentes del juicio político. Informó Javier Rosero. La audiencia pública para conocer el informe técnico con las denuncias en contra del Consejo de la Judicatura será la próxima semana. Así lo confirmó Julio César Trujillo, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Por el momento, el informe se lo maneja de forma reservada. En manos de los miembros del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio ya se encuentra el informe del equipo técnico encargado del análisis de las denuncias presentadas en contra del Consejo de la Judicatura, mismo que por el momento es reservado. Hasta cuando se dicte la resolución, toda la documentación y los informes que hay en ella es reservada. Julio César Trujillo, presidente del Consejo Transitorio, habla de 2 semanas a lo mucho para la audiencia pública y la divulgación de los resultados. Una vez que dictemos la resolución, notifiquemos a los afectados, nos contesten de ellos y dictemos la resolución definitiva, esa será pública. Me han dicho en el Salón de la Ciudad la lectura de la resolución definitiva. Esto mientras continúa la recepción de denuncias en contra de la Corte Constitucional. Como parte del proceso de evaluación que inició la semana pasada, Unidad Popular llegó para sumar al supuesto incumplimiento de funciones de la Corte. Son más de 12.000 causas que la Corte tiene represada, que tienen que ver con violación de derechos humanos y garantías constitucionales. De manera particular, Unidad Popular ha presentado no menos de 6 demandas que incluyen la ley de comunicación, las enmiendas constitucionales, la famosa ley de justicia laboral. La prefecta de Esmeraldas, Lucía Sosa, quiere que se investigue la destitución de la cual fue víctima en el 2013. Es oportuno y saludamos el trabajo que está haciendo el doctor Trujillo con todos los consejeros y que el pueblo ecuatoriano tenemos esperanza que ahora sí puedan prevalecer los derechos constitucionales a todas las personas a tener ese derecho a la defensa de lo que no tuvimos en la década supuestamente ganada. Las denuncias en contra del trabajo de la Corte Constitucional y sus miembros se podrán presentar hasta esta semana, informó Héctor Romero. El ministro de Defensa anuncia la creación de una fuerza de tarea conjunta para que actúe en la frontera norte. El ministro también se refirió a los supuestos chats atribuidos a alias Guacho y al futuro de la seguridad para el expresidente Correa. El anuncio lo realizó el ministro de Defensa luego de la posesión del general Roque Moreira como comandante del ejército. La decisión es reemplazar el mando unificado por una fuerza de tarea conjunta que maneje la seguridad en frontera norte. Y esta fuerza será dirigida por un alto oficial que tendrá en sus manos la coordinación de las acciones en la frontera. Vamos a reorganizar y vamos a establecer una fuerza de tarea conjunta para la frontera norte al mando de un general, en forma específica para Esmeraldas, para toda la provincia y las zonas de seguridad establecidas. Y cuando digo fuerza de tarea conjunta, me refiero que no habrá más el mando unificado. Este cambio significará, dijo el ministro, replantear la estrategia de intervención en la zona. Que la seguridad no es militarizar la frontera, significa presencia de las Fuerzas Armadas para garantizar que las demás instituciones cumplan con sus funciones. Significa proteger a la población y significa dar toda la confianza necesaria para que la paz, la estabilidad sean los factores fundamentales que permitan el progreso
la autosuperación, el desarrollo social, económico y productivo de esta región de la patria. El ministro también se refirió a los supuestos chats atribuidos a alias Guacho en una comunicación con altos oficiales días antes de los atentados y antes del secuestro del equipo periodístico de Diario El Comercio. Las Fuerzas Armadas actúan en respuesta a inteligencia, a datos oficiales, a actores que estén al nivel de las Fuerzas Armadas y según la disposición presidencial se responderá cuando tengan ese estatus. Además, y en otro tema, tras las preguntas de la prensa, el ministro afirmó que se analizará de manera conjunta si se extiende o no la protección y la seguridad que recibe el expresidente Rafael Correa. Hay informes que tienen que analizarse en idéntica forma. Las entidades responsables, particularmente en este caso de inteligencia, nos indicarán los requerimientos y las Fuerzas Armadas solamente darán cabida en medida de que se requiera ese tipo de seguridad o de protección. Informó Javier Gallo. Por su parte, la canciller de la República y los exministros del Interior y Defensa deberán comparecer este miércoles ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Según afirmó la presidenta de la legislatura, se busca conocer de primera mano las acciones que realizaron los funcionarios en torno a los actos de violencia suscitados en la frontera norte. La comparecencia de la canciller María Fernanda Espinosa, del exministro del Interior César Navas y del exministro de Defensa Patricio Zambrano ante el Pleno de la Asamblea Nacional tendrá carácter de reservada. Sobre todo porque la información que se conoce pues es una información de carácter de seguridad que por sus características es mejor manejarla de esa manera. Con la intervención de estos actores políticos se espera obtener nueva información de los hechos y acciones tomadas en torno a los actos de violencia suscitados en San Lorenzo Esmeraldas, desde el atentado terrorista del pasado 27 de enero. Que dé cuenta de lo que pasó en la frontera los días en que penosamente los compañeros periodistas fueron secuestrados y luego perdieron su vida. Los legisladores también buscarían obtener una mejor apreciación del desarrollo fronterizo realizado con el vecino país de Colombia. Y también una visión humanitaria, nos preocupan los desplazados, nos preocupa cómo se está atendiendo. Varios asambleístas coincidieron que antes de analizar un juicio político a las autoridades convocadas a comparecer, es prioritario conocer el trabajo realizado por ellas. No se ha analizado todavía ese aspecto en la Asamblea Nacional, pero por supuesto son sujetos de juicio político y existe un año posterior a la salida de sus funciones para poder iniciar el control político. En este sentido, si la argumentación no es clara y termina por llenar las expectativas de los legisladores, estos podrían iniciar un proceso de fiscalización a dichos exfuncionarios y a la canciller María Fernanda Espinosa, informó Javier Rosero. Representantes del gobierno entregaron información clasificada sobre el secuestro y asesinato de los periodistas de Diario El Comercio a sus familiares. En el Palacio de Carondelet se encuentra nuestra compañera Carolina Basante para contarnos cómo se lleva a cabo la reunión. Adelante Carolina, te escuchamos. Muy buenas noches. Gracias María Fernanda, amigos televidentes, buenas noches. De forma reservada fue la entrega de esta documentación del secuestro al grupo periodístico, a los familiares del grupo periodístico de Diario El Comercio. Esta tarde llegaron hasta aquí, el Palacio de Carondelet, los hijos de Efraín Segarra, el padre de Javier Ortega y el hermano y la novia de Paul Rivas. Ellos se reunieron con el secretario del presidente Juan Sebastián Roldán, quien fue el encargado de entregar esa documentación a Ricardo Rivas. También estuvieron presentes del ministro del Interior, el ministro de Defensa y también representantes de la CNI y la ministra Rosana Alvarado. Esta información, según comunicaron a través de un documento esta tarde los familiares del equipo periodístico de Diario El Comercio, será resguardado y será entregado en el momento en el que la comisión, en que el equipo de especialistas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos empiece su trabajo. Ahí específicamente será entregada a ellos. Mientras tanto, esta permanecerá en las manos de los familiares, que han dicho que no son solo los únicos custodios, sino que son copartícipes de esta información, y también han dejado claro que con esta entrega no termina la responsabilidad del Estado. Hicieron un llamado a la Fiscalía, tanto de Ecuador como de Colombia, para que se encarguen de las averiguaciones y continuar con la investigación, y también solicitaron la repatriación de los cuerpos de los 3 miembros del equipo periodístico de Diario El Comercio. Esto han dicho que es una responsabilidad
seguridad tanto del Estado ecuatoriano como del Estado de Colombia. Nosotros estamos aquí a la espera de que se haga algún pronunciamiento. Como ustedes pueden ver, estamos junto con otros medios de comunicación. Nosotros les llevaremos la información oportuna. María Fernanda, tú tienes más noticias. Volvemos contigo. Que tengan una buena noche. Así es, Carolina, muchísimas gracias. Estaremos atentos de las declaraciones de los familiares de los periodistas asesinados y nos enlazaremos inmediatamente contigo al Palacio de Carondelet. Mientras tanto, les vamos a contar que el Banco de Desarrollo del Ecuador y el Servicio de Contratación Pública se comprometieron a intercambiar información para vigilar los procedimientos precontractuales de los proyectos a favor de los gobiernos descentralizados. El objetivo es tener un mejor y mayor control sobre las compras públicas, especialmente de los gobiernos descentralizados. Por ello, el Servicio de Contratación Pública firmó un convenio con el Banco de Desarrollo del Ecuador. Nosotros como banco hemos acordado también con Sercop entregar o facilitar toda la información técnica respecto de los proyectos financiados por esta entidad con recursos reembolsables y no reembolsables. La colaboración a la que se comprometen las dos entidades tiene que ver con la entrega de información. Esto con el fin de realizar investigaciones más profundas de encontrarse irregularidades. Para nosotros profundizar en las investigaciones que tenemos que hacer a nivel de territorio, se va a realizar un intercambio de información en donde cada institución identifica cuáles son principales hallazgos, niveles de riesgos, principales controles que se tienen que hacer y dependiendo del nivel de hallazgo vamos a intercambiar, a colaborar con la investigación. Los dos representantes de ambas entidades aseguraron que esta es la primera vez que se suscribe un acuerdo con estas características. Y hay proyectos que son supremamente urgentes y necesarios que se ejecuten y sobre los cuales es importante asegurar procesos de contratación exitosos. El convenio entró en vigencia a partir de su firma. En Quito informó Andrea Urbe. La Corte Constitucional inició el tratamiento de las 6 demandas de inconstitucionalidad presentadas por representantes de organizaciones campesinas y ambientalistas para así evitar la presencia de semillas transgénicas en nuestro país. Tambores, banderas y pancartas utilizaron como estrategia para hacerse sentir en los exteriores de la Corte Constitucional. Son representantes de organizaciones campesinas y ambientalistas que llegaron hasta el organismo de control para rechazar la presencia de semillas transgénicas en nuestro país. Hasta ahora hay 6 demandas constitucionales al Estado por las afectaciones del artículo 56 de la ley de semillas, que permite el ingreso de semillas transgénicas para fines investigativos. María Lucía Díaz llegó desde la provincia de Imbabura con la misma preocupación que el resto de sus compañeros. Que estas semillas vienen con las enfermedades para los niños, las personas, ¿no? Y los animales también que tenemos. Que cuidemos nuestras semillas, lo tradicional, nuestras semillas que siempre nosotros mantenemos, ¿no? Entonces nosotros sembramos, cosechamos y volvemos a guardar y sembramos. Los transgénicos no es otra cosa que alimentos producidos a partir de un organismo modificado mediante ingeniería genética y al que se le han incorporado otro tipo de organismos para producir las características deseadas. Defensores de la propuesta y opositores se sentaron frente a frente en la Corte Constitucional para defender su tesis. Las sociedades tienen que caminar y transitar hacia un nuevo tipo de agricultura. Una agricultura que posibilite que el campo siempre esté poblado, porque si no siempre tenemos mucha más población en las ciudades, que no sea una agricultura que contamine y dañe tanto la biodiversidad, que no desplace a las semillas propias y autóctonas que se han desarrollado a través de los tiempos, ¿sí? Y que no contamine y no ponga en riesgo la salud humana. La Corte Constitucional tiene alrededor de 72 horas para pronunciarse sobre la legalidad o no del uso de semillas transgénicas en Ecuador, informó Héctor Romero. El acostumbrado cambio de guardia que se realiza todos los lunes en los exteriores de Carondelet fue visitado por una delegación de El Pangui. Ellos solicitan al presidente Moreno la reactivación del proyecto minero Mirador en Zamora Chinchipe. Con carteles y consignas llegó hasta el Palacio de Carondelet una delegación de El Pangui, provincia de Zamora Chinchipe, para pedir al presidente Lenín Moreno la reactivación del proyecto minero Mirador. Venimos aquí a Quito a pedir al señor presidente que por favor, con la sensibilidad de él, autorice al MAE para que abra los frentes del proyecto Mirador
parte del proyecto que está clausurado, porque realmente hubo denuncias que no son verdaderas. El proyecto, cuando se empieza un proyecto, una obra, siempre va a haber pequeña contaminación, siempre se abren vías, que las aguas van a bajar un poco sucias, pero es por el mismo trabajo, porque el proyecto está en construcción. Ellos aseguran que hace 2 meses se suspendió el proyecto minero y se han visto afectados por la falta de fuentes de empleo. Nosotros hace 5 años el proyecto reactivó fuentes de trabajo, entonces nos sentimos preocupados por ese tema de suspensión. Estamos 2 meses suspendidos, que no abren otros frentes de trabajo y nuestros equipos están de paradas. Señalan que el ingreso de la minería responsable ha permitido que mucha gente no salga de sus comunidades para conseguir trabajo, sino que lo han podido encontrar ahí mismo. Hemos tenido muchos beneficios. Nosotros hemos tenido vías, nosotros hemos tenido el puente. El puente hemos venido pidiendo hace cuántos años y nadie nos ha tomado atención sobre eso. Entonces, nosotros tenemos Escuela del Milenio, nosotros estamos beneficiados, nos está apoyando la empresa. Entregaron un documento respaldado por más de 3.000 firmas y esperan que el presidente Lenín Moreno pueda dar atención a su solicitud. En Quito informó Andrea Orbe. La visita del ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, de forma reservada a las instalaciones de la petrolera italiana Agip Oil Ecuador en Pastaza movilizó a los sectores indígenas que reafirmaron su oposición a la posibilidad de que el gobierno amplíe las actividades de la transnacional a otros lugares. El propósito del gobierno de que la actividad petrolera se amplíe en Pastaza se encuentra con la oposición de poblaciones indígenas que se declararon en alerta y decididas a no permitir que la empresa italiana Agip Oil Ecuador, operadora del bloque 10, que ya explota los campos Villano A y B, pueda incorporar nuevos yacimientos a su producción. Se declaró la máxima alerta a nivel del territorio del centro originario Shuar. En territorios de los quichuas de Sarayaku, o de la comuna Morete, o de los Zapara, o de los Shuar, están firmes en no dejar que la petrolera italiana incorpore a sus territorios dentro de su mapa de exploración petrolera, cuando puede operar en campos como los de la comuna Quichua, Morete, o dentro de tierras Shuar, el Jinquipid. Estoy luchando por mi territorio, por mi comunidad. Los quichuas del pueblo originario de Sarayaku dicen que parte de su territorio está dentro del campo Landiayacu, que quiere operar la Agip a pesar que a su favor tiene una sentencia dada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2012, que lo blindaría frente a actividades extractivistas de sus recursos naturales no renovables. Quiero recordarles a la empresa Agip y a los que firmaron la ampliación del bloque 10 que el Estado no ha cumplido la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La reacción indígena se da luego de una visita reservada hecha por Carlos Pérez, ministro de Hidrocarburos, a las instalaciones de la empresa Agip en Pastaza. El gobernador Pablo Landívar dijo que sí hubo esa visita y que si bien se habló del interés del gobierno de extender los límites petroleros y concesionar nuevos bloques del centro sur amazónico, no hay fechas definidas para que ello se dé. El señor ministro ha sido claro, todavía no existe una definición sobre el tema. Los indígenas lanzaron una advertencia sobre la prohibición del ingreso a sus territorios de personas vinculadas con empresas petroleras. Desde la provincia de Pastaza informó Carmita Argotti. Estamos de vuelta, amigos, en el Comercio TV y como lo anunciamos, más de 350 kilos de cocaína fueron decomisados en la carretera Tambillo-Machachi, provincia de Pichincha. Los paquetes viajaban en el doble fondo de una plataforma. Le estaban esperando agentes de la Unidad de Investigación Antinarcóticos, tenían las características del pesado vehículo y sabían que en la tarde tenía programado pasar por la carretera E35 circulando en sentido Machachi-Tambillo a la altura de la Escuela de Equitación y Remonta. Organizaron un operativo de control. El filtro dio resultados positivos. El nerviosismo del conductor dio luz verde a los policías de la UIA a buscar el doble fondo. Estamos intensificando, como ustedes conocen, la interdicción en la ruta oriental, es decir, que partiendo la entrada por la provincia de Sucumbíos. El vehículo tipo tráiler con plataforma cama baja circulaba vacío, pero había que buscar en dónde estaban las caletas al romper con un esmeril por la mitad. La evidencia del delito se fue apareciendo. Una novedad confirmada, procedieron a romper la lata.
Luego de una ardua jornada contabilizaron que el pesado vehículo transportaba 363 paquetes de cocaína. Es un vehículo que no tenía ninguna carga, no tenía ninguna guía. Los paquetes tenían los logotipos RR y la figura de una moneda. Aparentemente la modificación en el piso lo realizaron en la zona de frontera. Según las investigaciones, el tráiler salió desde Lago Agrio y cruzó algunas provincias orientales para llegar a la sierra, todo para evitar los controles policiales, pero el vehículo con el cargamento millonario no llegó al perfil costanero. Tenemos certeza de que iba con dirección a Centroamérica y al mercado norteamericano. Mientras en Quinindé elementos policiales decomisaron 12 toneladas de precursor químico utilizado para el refinamiento de la hoja de coca. El cargamento tenía que llegar hasta el límite fronterizo, algún pedido importante para los laboratorios que funcionan al otro lado de la frontera en territorio colombiano. Específicamente el fluoruro de calcio. En el lugar 3 detenidos. Marihuana, cocaína y químicos que se quedaron a medio camino, lo peor para las organizaciones narcotraficantes, en manos de las autoridades, es decir, para ser destruidas. En Quito informó Iván Casamen. Y en el norte de la capital, 2 personas presuntamente decidieron terminar con su vida en diferentes escenarios. El uno apareció colgado en un bosque y el segundo fue encontrado al interior de su negocio. Avanzaba la mañana y una llamada al ECO 911 advertía de una eventual novedad en el cruce de las avenidas Juan León Mera y Roca. Los paramédicos del cuerpo de bomberos llegaron a los pocos minutos. Al encontrar todo cerrado, optaron por forzar la seguridad desde la puerta. Lo que se realizó fue la entrada forzada para romper las chapas de seguridad. En el interior todo estaba en su puesto. Verificaron en el baño y la novedad, un hombre de aproximadamente 45 años de edad suspendido de una especie de viga. A pesar de los esfuerzos para reanimarlo, todo fue inútil. Aparentemente tenía algún tiempo de haber terminado con su existencia. Todo apuntaba a un eventual suicidio. Y se encontró una carta de despedida, eso ya tendría que realizar Policía Nacional, todas las indagaciones de adentro. Un inicio de semana nada alentador para los familiares en el sector de San José de Cangagua, en medio del bosque. Vecinos que salían a cumplir con su jornada diaria de labores observaron a una persona de sexo masculino suspendido de la rama de un árbol. Los moradores esperaron el arribo de la policía para saber qué pasó, posiblemente otro suicidio. Yo lo vi estaba así arrodilladito y con las manos así para adelante. ¿Tenía algo en el cuello? Un cordón. El presunto suicida no pasaba de los 25 años de edad. Entre los vecinos del difunto no les era conocido. Se imaginan que llegó de otro sector y aprovechó la madrugada para internarse entre los árboles y sujetar la cuerda en la rama para terminar con su caminar en este mundo terrenal. Yo salí a comprar pan y me dijeron que había un muerto y nos acercamos a la parte de acá y el señor estaba amarrado a su cuello y con las manos entre las piernas. 2 hechos, 2 casos en distintos puntos de la capital, pero seguramente con problemas similares o al menos complejos que fueron más fuertes que la voluntad para seguir luchándole a la vida. En Quito informó Iván Casamen. Una mujer de la tercera edad fue asesinada con 23 puñaladas en el interior de su vivienda, ubicada en el pleno centro de Machala, provincia del Oro. El presunto responsable sería uno de sus inquilinos. Con el amanecer del domingo, todos se preparaban para celebrar el Día de las Madres. Sin embargo, la tragedia evitó que Eufemia Rojas, de 80 años de edad, festeje esta fecha. Uno de sus inquilinos le habría asestado 23 puñaladas que terminaron con su vida. Presenta varias heridas a la altura del cuello, entonces lo que nos haría presumir de que se trata de una muerte violenta. El atroz suceso se registró en el interior de este inmueble, ubicado en las calles Arizaga y Vela, en pleno centro de Machala. Fue el hijo de la fallecida quien alertó a los vecinos de lo ocurrido. Él indicó que mientras dormía escuchó ruidos y al salir de su habitación observó a uno de los arrendatarios sobre su madre y al verse descubierto salió a precipitada carrera del lugar. Han asesinado a la dueña de casa aquí y eso me mira porque no se escuchó nada, no hemos escuchado nada, lo menos como somos inquilinos, nosotros los inquilinos hemos estado allá adentro en el fondo. Elementos de la DINASED efectuaron la revisión técnica y ocular de la escena del hecho, mientras que agentes de criminalística fijaron y levantaron indicios. Un móvil del asesinato sería el robo. Al momento ya las unidades están trabajando en flagrancia para el esclarecimiento de este evento. Vecinos del sector se negaban a creer que doña Eufemia estaba muerta.
Más aún no entendían cómo un ser humano pudo cometer tan aberrante crimen con una adulta mayor que solo inspiraba amor. Una linda señora, ella no ofendía a nadie, yo no sé cómo la matan. Una señora muy lúcida, amable y siempre dispuesta con nosotros a colaborar y ayudarnos como inquilinos. En medio del dolor y asombro de sus allegados, el cuerpo fue llevado hasta el Centro de Ciencias Forenses para las experticias de ley. Desde Machala, informó Karina Valdivieso. La supuesta desaparición de un miembro militar asignado al destacamento Tobar Donoso del Carchi causa preocupación en las autoridades de la provincia. La policía está investigando el hecho. El destacamento fronterizo de Tobar Donoso cuenta con 50 militares y 2 policías en diferentes grados, los que se encargan del patrullaje terrestre y fluvial de la zona. El pasado sábado en horas de la noche, supuestamente 4 de los uniformados tenían aliento a licor, por lo que el comandante en grado de capitán resaltó las recomendaciones pertinentes. Aparentemente los militares retornaron al pueblo y continuaron ingiriendo bebidas alcohólicas. Entendemos que el señor por su propia cuenta salió del destacamento en Tobar Donoso hacia la localidad de Tobar Donoso. Y bueno, estamos esperando un informe oficial al respecto. Una de las patrullas, al conocer la novedad, encaminó la búsqueda de sus compañeros, encontrando solo a 3, mientras que el cuarto habría salido en compañía de una mujer, supuestamente. Desde ese momento no se conoce la ubicación del uniformado, sin que las autoridades puedan dar una versión clara de lo que ocurrió, sin determinar además si se trataría de un posible secuestro, recalcando que esto no se presenta dentro de las actividades de rutina que ellos ejecutan. Hay un señor militar desaparecido, pero no tiene nada que ver con algún operativo o que haya estado en funciones. Él estuvo en su tiempo libre y lamentablemente en su tiempo libre se están haciendo las investigaciones que aclarezcan, que den claridad la información de por qué no volvió al destacamento. Para las autoridades civiles de la provincia, este tipo de desacatos a los superiores y la falta de responsabilidad en las tareas asignadas determinan estas consecuencias, y aunque la parroquia está en Tikal, el destacamento levantado en medio de un bosque subtropical depende operativamente del batallón de infantería motorizado 13 asentado en Esmeraldas. Es necesario que los efectivos militares y policiales que se encuentran en las zonas fronterizas cumplan con absoluta responsabilidad la tarea de precautelar la integridad del territorio nacional. Muchos de estos actos de imprudencia a veces se los puede lamentar, como es el caso que estamos en este momento viviendo. El asambleísta René Yatún, ex general del Ejército y miembro de la Comisión de Seguridad de la Frontera, solicita a las autoridades dar mayores detalles de lo que ocurrió con el uniformado para que la información sea clara, por lo que se espera pronunciamientos inmediatos. Ante este hecho, solicitamos un pronunciamiento oficial de las autoridades de Fuerzas Armadas de nuestro país. Desde la provincia del Carchi informa Miriam Enríquez. La vía Baños-Puyo tiene 5 puntos críticos en un tramo de 20 kilómetros entre Río Blanco y Río Negro. Esto se determinó en una inspección técnica realizada por expertos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Los factores serían las fuertes y permanentes lluvias, las actividades de deforestación y agrícolas en la parte alta de los taludes. Los grandes deslaves registrados el pasado 28 de abril en el tramo Río Blanco-Río Negro de la vía Baños-Puyo llevaron a que se realice un estudio geológico por parte de técnicos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Los resultados apuntan a 3 factores que incidieron para que se produzcan los derrumbes de gran magnitud: las fuertes y constantes precipitaciones, los sembríos en las laderas, como la deforestación en la parte alta de las montañas. Ya hemos tenido visitas y reuniones técnicas con los expertos geólogos de la Administración Central y también de la zonal. Esos puntos críticos que fueron identificados están ubicados en El Placer, San Jorge, Manto de la Novia, Ventana 4 y Machay, de las parroquias Río Verde y Río Negro. Tenemos focalizados 5 puntos críticos. Esa inspección también se hizo al interior de los túneles Agoyán 1 y 2, Puerta del Cielo, Río Verde A y Río Verde B, San Jorge y Churo Singuna Machay, determinándose que no hay afectaciones, contrario a lo que pasa en los ingresos a los mismos, por lo que se considera necesario crear una franja de seguridad en la montaña para evitar nuevos deslaves. En los días posteriores, pues obviamente vamos a presentar los informes respectivos para posteriormente o inmediatamente proceder a hacer los procesos precontractual y contractual de los estudios correspondientes.
El ministerio planifica la realización de deslizamientos programados en algunos puntos críticos donde hay fragilidad en los taludes y evitar que en cualquier momento haya nuevos derrumbes. Estamos trabajando sobre eso, se está analizando los distintos planes para tratar de evacuar este material y sobre todo precautelar la vida de los transeúntes. Por decisión de la Mesa Técnica de Trabajo del Comité de Operaciones de Emergencia COE de Baños, la circulación por esta carretera, que en promedio supera los 7.000 vehículos por día, está condicionada a que no haya lluvias fuertes. Desde la provincia de Pastaza informó Carmita Argotti.